Existe una verdad despiadada acerca del amor que une a madre e hijo, una realidad que únicamente se revela cuando nos enfrentamos a la sombra de la pérdida. Cuando enmudece aquella voz que durante toda una existencia estuvo presente, de repente despierta la conciencia hacia aquello que jamás fue verdaderamente percibido. El hijo, ya convertido en adulto, comienza a comprender lo que significó ser amado sin haberlo notado siquiera. Durante los próximos momentos, emprenderemos juntos un recorrido por los mecanismos ocultos de la psique humana. Descubriremos por qué el amor más constante frecuentemente permanece invisible y cómo la pérdida se convierte en el maestro más cruel de la gratitud. Estas revelaciones no solamente explicarán lo que ocurre en las profundidades de la relación materno-filial, sino que también abrirán una nueva perspectiva sobre la manera en que amamos y somos amados. La mente del niño está naturalmente programada para pasar por alto lo que considera normal. Carl Jung reconoció en sus investigaciones sobre los arquetipos que la madre como estructura psíquica fundamental se encuentra tan profundamente arraigada en el inconsciente que funciona como la respiración. Solo se nota cuando cesa. La presencia maternal se transforma en la infraestructura invisible del mundo emocional del niño. Está allí como el aire, como la luz, como la gravedad, esencial y, por tanto, imperceptible. Consideren la paradoja de la percepción humana. Lo que nos resulta más cercano se aleja más de nuestra mirada consciente. La madre se convierte en la sombra psíquica del niño, no porque sea oscura, sino porque brilla con tal intensidad que los ojos no pueden observarla directamente. En la psicología profunda, esto se denomina ceguera de la intimidad. Mientras más familiar se vuelve una presencia, más transparente le parece a la conciencia. Imaginen que viven en una casa cuya base es tan sólida que nunca piensan en ella. No perciben las paredes que los protegen, el techo que los mantiene secos. Solo cuando aparecen grietas o una tormenta sacude la estructura, toman conciencia de lo que siempre los sostuvo. Exactamente así sucede con el amor maternal. Es el fundamento psíquico sobre el cual el niño construye su mundo. El inconsciente del niño percibe el cuidado maternal como un estado natural. Jung describió este fenómeno como parte del inconsciente colectivo, donde operan patrones arquetípicos más antiguos que la experiencia individual. La madre no es percibida como una persona separada, sino como parte del propio paisaje psíquico. Pertenece al yo del niño, como su propio latido cardíaco, pero aquí yace la semilla de la tragedia posterior. Lo que pertenece al yo psíquico no se reconoce como un regalo. No se valora porque no se entiende como algo separado, algo dado. El niño vive en la ilusión de la simbiosis, sin reconocer que esta simbiosis se basa en el sacrificio silencioso de otra persona. Si perciben este sacrificio oculto, escriban simbiosis en los comentarios. ¿Han notado alguna vez cómo reaccionan los niños cuando la madre no está presente durante unas horas? Pánico, desesperación, como si el mundo se desmoronara. Pero cuando regresa, todo vuelve a la normalidad. Sin gratitud, sin conciencia de lo que ha ocurrido, la madre se vuelve invisible nuevamente algo natural. Esto no es una debilidad de carácter del niño, sino una ley psicológica natural. El proceso de individuación, que Jung describió como el camino vital central, paradójicamente requiere el desprendimiento de precisamente aquella fuente que hizo posible la vida. El niño debe abandonar la matriz maternal para encontrarse a sí mismo. Pero esta separación ocurre frecuentemente sin mirar atrás, sin reconocimiento de lo que se deja atrás. El joven adulto se lanza hacia la vida, llevado por una fuerza cuyo origen olvida. En nuestra sociedad existe un mito peligroso sobre la gratitud natural de los hijos. ¿Cuántas veces escuchamos la frase
Algún día entenderá lo que hiciste por él. Estas palabras consuelan a las madres en tiempos difíciles, pero se basan en una evaluación errónea fundamental de la naturaleza humana. La gratitud no es un paso automático del desarrollo. Es un logro consciente de la mente madura, que frecuentemente solo se fuerza a través de la pérdida. El mundo moderno intensifica aún más esta ceguera natural. En una sociedad que recompensa el rendimiento y los éxitos visibles, el trabajo silencioso de la madre desaparece completamente del campo de visión. Sus acciones no dejan rastros en las redes sociales, ninguna huella digital de reconocimiento. Actúa en lo oculto, en los espacios intermedios de la cotidianidad, donde ninguna cámara filma y ningún me gusta se cuenta. La cultura romantiza la maternidad como servicio desinteresado que algún día será recompensado. Sin embargo, esta romantización pasa por alto la realidad psicológica. La gratitud auténtica no surge del deber o la expectativa social. Surge del reconocimiento doloroso de la propia limitación y necesidad. Mientras el niño se sienta fuerte e independiente, no tiene razón para la gratitud. Vive en la ilusión de la autosuficiencia. La obligación a la gratitud produce lo opuesto de lo que se pretende. El niño no aprende a valorar, sino a simular. Desarrolla sentimientos de culpa en lugar de aprecio genuino. El abrazo forzado del Día de la Madre se convierte en un gesto vacío que agota emocionalmente a ambas partes. El reconocimiento auténtico no puede ser ordenado. Debe crecer desde la comprensión interior. Muchas madres caen en la trampa de considerar su amor como una inversión que algún día dará frutos. Pero el amor que espera reciprocidad se convierte en una carga emocional para el niño. Siente la presión no expresada de las expectativas y reacciona con retraimiento o rebelión. El niño se convierte inconscientemente en deudor de una cuenta que nunca pidió saldar. La asimetría de la relación padre-hijo es una ley natural, no un defecto. El niño recibe vida, amor, cuidado, sin poder jamás devolverlos en igual medida. Aceptar esta asimetría es parte de la paternidad madura. Quien como madre espera retorno emocional pasa por alto la esencia del amor incondicional. Amor incondicional significa precisamente sin la condición del retorno. Hay una razón más profunda para esta asimetría, que Jung describió en su trabajo sobre la libido. La energía psíquica fluye naturalmente de la generación mayor a la menor. Esto no es casualidad, sino imperativo evolutivo. La vida invierte en su futuro, no en su pasado. La madre es el recipiente de este flujo de energía, el canal a través del cual la vida se renueva y continúa. Pero luego llega el día que lo cambia todo. La muerte de la madre actúa como una cruel llamada de despertar. Repentinamente enmudece la voz que durante toda una vida estuvo presente. Las manos están frías, que nunca cesaron de dar. En el silencio que sigue, comienza un proceso que podríamos llamar el despertar del recuerdo. La ausencia se convierte en la maestra más aguda de lo que significó la presencia. En los primeros días después de la pérdida, el hijo adulto busca automáticamente la voz familiar. Quiere llamar y compartir lo que ha ocurrido. Solo en el momento de marcar el número se vuelve brutalmente consciente la realidad. Este número lleva al vacío. Nadie contestará. La línea está interrumpida para siempre. En este momento comienza la forma más cruel de educación que existe. La educación a través de la pérdida irrevocable. El recuerdo se transforma bajo la influencia del duelo. Lo que antes parecía natural, de repente se convierte en pequeños milagros. La manera como preparaba el café, la entonación especial con que pronunciaba el nombre, la costumbre de siempre tener algo para comer preparado, en caso de que el niño tuviera hambre. Cada una de estas pequeñeces
se revela ahora como expresión de un amor que nunca exigió, sino que simplemente daba. En el lenguaje de los sueños, que Jung descifró tan magistralmente, comienzan a hablar los mensajes de la madre fallecida. No como apariciones sobrenaturales, sino como símbolos de un amor que llega más profundo que la existencia física. El inconsciente del hijo doliente teje de los fragmentos del recuerdo una nueva comprensión de lo que realmente significó la maternidad. La pérdida actúa como un filtro que solo deja pasar lo esencial. Los pequeños conflictos que una vez parecieron tan importantes se desvanecen. Lo que queda son los gestos silenciosos del cuidado que habían formado la vida. El hijo adulto comienza a entender. Ella no era solo la madre, era la arquitecta del hogar emocional en el que había crecido, sin agradecerle, sin notarlo. Ahora, en la enseñanza que dejó, se vuelve visible su verdadera grandeza. No la grandeza de los grandes gestos, sino la grandeza de los 1000 pequeños sobreentendidos. La manera como había escuchado, aunque estuviera cansada, como se había preocupado sin quejarse, como estuvo allí, simplemente allí, como garantía viviente de que alguien en el mundo existía para quien el propio bienestar era más importante que cualquier otra cosa. El hijo adulto reconoce repentinamente: no solo fui amado, fui el centro de otra persona, no por debilidad o dependencia, sino por la pura decisión de amar. Esta comprensión es a la vez elevadora y devastadora. Elevadora porque muestra qué valor tuvo la propia vida. Devastadora porque este amor se perdió para siempre. Aquí se revela una de las ironías más crueles de la existencia humana. La madurez que sería necesaria para valorar el amor maternal frecuentemente se desarrolla solo después de su pérdida. Si aceptan esta lección, escriban "acepto" en los comentarios. Es como si la vida misma diera una lección amarga sobre el valor de lo irreemplazable. La conciencia despierta precisamente en el momento en que es demasiado tarde para compartir esta conciencia. En el psicoanálisis se habla del significado posterior. Los eventos frecuentemente ganan su verdadero sentido solo en retrospectiva. La muerte de la madre es el caso más radical de este significado posterior. Todo lo que había hecho aparece repentinamente bajo una luz diferente. La paciencia con que había explicado, la preocupación que había sentido, la alegría que había mostrado por pequeños éxitos. Todo eso se revela como lo que siempre fue: amor puro en acción. La neurociencia nos enseña que el cerebro está programado para ignorar lo habitual. Lo que ocurre diariamente se hunde bajo el umbral de la percepción consciente. La madre que cada mañana prepara el desayuno se vuelve neurológicamente invisible. Solo la interrupción de esta rutina por su muerte activa nuevamente los centros de atención del cerebro. Repentinamente se vuelve visible lo que siempre estuvo allí. Pero esta comprensión llega demasiado tarde para una respuesta. El hijo adulto quiere repentinamente decir: gracias, lo he entendido, ahora sé lo que fuiste. Pero el espacio para estas palabras ya no existe. La gratitud que finalmente despertó no encuentra destinatario. Se convierte en un monólogo que solo resuena en el propio corazón. Este es quizás el aspecto más cruel de todo el proceso. El reconocimiento del amor y la imposibilidad de corresponderlo caen en el mismo momento. El niño finalmente entiende lo que había recibido, pero ya no puede devolver nada. La culpa que nunca sintió mientras ella vivía se vuelve abrumadora ahora que está muerta. En las semanas después de la pérdida, el hijo adulto vive una especie de arqueología emocional. Excava en los recuerdos buscando señales de su amor y las encuentra en todas partes: en la forma como había doblado la ropa,
en las notas que había puesto en los libros de texto, en las fotos que había guardado de momentos que al niño mismo le habían parecido sin importancia. Cada detalle se convierte en prueba de una atención que el niño nunca había valorado. La madre se convierte después de su muerte en una figura más compleja de lo que jamás fue en vida. Ya no la presencia natural que siempre está allí, sino un ser humano con sus propios sueños, miedos, esperanzas. El hijo adulto comienza a preguntarse, ¿qué pensaba cuando permanecía despierta por las noches? ¿Qué preocupaciones cargaba sin compartirlas? ¿Cuántas veces había postergado sus propias necesidades sin que nadie lo notara? A veces es un aroma lo que desencadena la inundación de recuerdos. El perfume de su fragancia en un espacio lleno de gente, el aroma del pastel que horneaba en ocasiones especiales. En estos momentos, la ausencia se vuelve físicamente palpable, como si una mano invisible tocara el corazón. Los sentidos preservan lo que la mente había reprimido, la intensidad tierna de su presencia cotidiana. Estas preguntas permanecen sin respuesta, y precisamente su imposibilidad de ser respondidas las hace tan dolorosas. El niño reconoce, no la conocía realmente, solo veía su papel como madre, no a ella como persona. Esta comprensión es otra pérdida dentro de la pérdida. No solo la madre está muerta, sino también la posibilidad de conocerla verdaderamente alguna vez. El despertar de la apreciación después de la muerte es más que solo un proceso emocional, es una transformación espiritual. El hijo adulto aprende una lección fundamental sobre la naturaleza del amor. El amor verdadero no es el que busca reconocimiento, sino el que da sin contar. La madre había encarnado este tipo de amor sin predicarlo. Lo había vivido, simplemente vivido. En el silencio que la muerte deja atrás, esta lección se vuelve más clara que todas las palabras que jamás podrían haberlo sido. El hijo adulto entiende repentinamente. Así debería ser el amor. Sin expectativa, sin cuenta, sin la pregunta constante por el valor a cambio. La madre había amado como brilla el sol, incondicionalmente e igual para todos. Pero esta comprensión también trae consigo una reflexión dolorosa. El hijo adulto se pregunta, ¿he amado alguna vez así? ¿He dado alguna vez sin esperar? La respuesta honesta frecuentemente es no. La mayoría de nuestras relaciones están marcadas por la reciprocidad. Damos para recibir. Amamos para ser amados. El amor maternal incondicional es un regalo raro en un mundo de balances emocionales. Esta comprensión puede llevar a un cambio profundo. Si están listos para amar más incondicionalmente, escriban cambio en los comentarios. El hijo adulto, ahora quizás también padre, comienza a entender lo que significa seguir los pasos de la madre. Aprende que la paternidad significa amar sin garantía de gratitud. Es un acto de amor que se basta a sí mismo. A veces la lección también se transmite a la siguiente generación. El hijo adulto, que ahora conoce la herida del amor no reconocido, se esfuerza conscientemente por ver a sus propios padres, si aún viven, de manera diferente. Llama más frecuentemente. Da las gracias por cosas que antes parecían naturales. Trata de dar la atención que aprendió demasiado tarde. Pero incluso este cambio es agridulce, porque ocurre desde el conocimiento de la pérdida, no desde la gratitud espontánea. Es una reacción al dolor, no al amor mismo. El hijo adulto actúa por el miedo de experimentar otra pérdida antes de poder decir gracias. Es amor, sí, pero un amor formado por la experiencia de la pérdida. En este proceso de reconocimiento posterior, yace escondida una verdad universal sobre la naturaleza humana. Somos seres que frecuentemente solo entendemos el valor de las cosas a través de su pérdida. Esto no solo se aplica al amor maternal,
sino a muchos aspectos de la vida. Valoramos la salud cuando estamos enfermos. Apreciamos la juventud cuando ha pasado. Reconocemos el amor cuando nos ha abandonado. Hay una sabiduría silenciosa en la forma como las madres expresan su amor. Raramente hablan de lo que hacen. No explican sus sacrificios, no enumeran sus esfuerzos. Simplemente aman, como el árbol da frutos o el río fluye hacia el mar, sin autoconciencia, sin expectativa de una medalla. Esta naturalidad hace su amor invisible y al mismo tiempo irreemplazable. Esta tendencia hacia la apreciación posterior no es solo un error humano, sino parte de nuestra estructura psicológica. Nuestra conciencia está orientada a percibir lo nuevo, lo cambiado, lo llamativo. Lo constante, lo confiable, lo que siempre estuvo presente, desaparece en el fondo de nuestra atención. Se convierte en el telón de fondo de nuestra vida, no en el protagonista. Jung reconoció que esta ceguera hacia lo natural está relacionada con la estructura de nuestra conciencia. El ego, nuestra mente consciente, está orientada hacia la distinción y la delimitación. Reconoce lo otro, lo nuevo, lo extraño. Pero lo que nos pertenece, lo que nos rodea como el aire, no es registrado por el ego. Se hunde en el inconsciente, donde despliega su efecto sin ser percibido conscientemente. La madre es para el niño frecuentemente el primer y más profundo ejemplo de esta presencia inconsciente. Está tan cerca, tan familiar, que se convierte en trasfondo psíquico. Solo su ausencia la convierte nuevamente en objeto de la conciencia. La muerte la arranca del inconsciente y la coloca brutalmente bajo la luz de la conciencia. Este momento de reconocimiento frecuentemente está acompañado de culpa intensa. El hijo adulto se pregunta, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude pasar por alto algo tan obvio? Estos autorreproches son comprensibles, pero pasan por alto la realidad psicológica. La ceguera no fue mala voluntad, sino mecanismo natural. El niño no podía actuar de otra manera que pasar por alto lo natural. Sin embargo, la culpa permanece y puede perseguir al hijo adulto durante años. El recuerdo de oportunidades perdidas, de llamadas sin responder, de conversaciones breves e impacientes, se convierte en fuente de dolor duradero. El niño quiere retroceder el tiempo, quiere actuar de manera diferente, quiere decir las palabras que nunca dijo. La filosofía de los existencialistas nos enseñó que el ser humano está condenado a la responsabilidad. Pero, ¿qué responsabilidad lleva el niño por un amor que nunca pudo entender? Esta pregunta lleva a las profundidades de una paradoja moral. ¿Puede uno volverse culpable de algo que estaba fuera de la propia capacidad de reconocimiento? La respuesta no está en la lógica, sino en la aceptación de la limitación humana. Pero quizás precisamente en esta imposibilidad yace una sabiduría más profunda. El dolor de la pérdida y el reconocimiento posterior enseña algo que ningún sermón podría enseñar: la verdadera naturaleza del amor. El hijo adulto aprende a través de su propio dolor lo que significa amar incondicionalmente. Aprende que el amor no depende de si es correspondido o reconocido. Esta lección frecuentemente transforma la manera como el hijo adulto mismo ama. Aprende a dar sin esperar. Aprende a estar allí sin exigir. Aprende que el amor más grande es el que actúa en lo oculto, que no busca reconocimiento, sino que simplemente es. En este sentido, la muerte de la madre se convierte en un maestro cruel, pero efectivo. Enseña a través de la pérdida lo que no se aprendió en la vida. Muestra a través de la ausencia lo que significó la presencia. Revela a través del final lo que fue el comienzo.
El hijo adulto ahora lleva una herencia doble. Por un lado, el amor que había recibido sin reconocerlo. Por otro lado, el conocimiento de este amor y la responsabilidad de transmitirlo. Se convierte en portador de una tradición del amor silencioso que se transmite de generación en generación, frecuentemente sin reconocimiento consciente. La madre sigue viviendo en los gestos del cuidado que el hijo adulto ahora mismo practica, en la forma como cuida a sus propios hijos, en la paciencia que muestra, en la disposición a dar sin exigir. La madre no solo está viva en el recuerdo, sino en la forma de amar que había ejemplificado. Así se cierra un círculo que es más grande que la vida individual. El amor que la madre había dado continúa fluyendo a través de las generaciones. Se transforma, se adapta, pero su esencia permanece igual, incondicional, silenciosa, constante. Ese es quizás el verdadero legado del amor maternal, no el recuerdo de él, sino la capacidad de amar así uno mismo. La verdad cruel de la que hablamos al principio se revela así como sabiduría paradójica. Sí, el niño reconoce el valor de la madre solo cuando ya no está, pero este reconocimiento tardío no es inútil. Es la semilla para una nueva forma de amar, una forma más madura y consciente de entrega. El hijo adulto no puede retroceder el tiempo, ya no puede agradecer a la madre, pero puede llevar al mundo lo que ha aprendido. Puede amar como ella había amado, sin expectativa, sin cálculo, sin la pregunta constante por el valor a cambio. En este sentido, la muerte de la madre no es solo un final, sino también un comienzo. El comienzo de una forma más consciente de amar, el comienzo de una apreciación más profunda por el regalo de la vida misma, el comienzo de una gratitud que no solo se dirige al pasado, sino al presente y al futuro. La madre puede haber muerto, pero su amor sigue viviendo en los corazones de aquellos que amó, en la forma como ellos, a su vez, aman, en la fuerza silenciosa que transmiten de generación en generación. Esa es quizás la lección más grande que la pérdida puede enseñar. El amor nunca muere, solo se transforma. Así termina nuestro viaje a través de los lados oscuros y luminosos de la relación materno-filial. Hemos visto cómo la ceguera hacia lo natural pertenece a la naturaleza humana. Hemos entendido por qué el amor más constante es el más invisible. Y hemos reconocido que la pérdida, por dolorosa que sea, puede ser el maestro más cruel y efectivo para la verdadera naturaleza del amor. Si estas palabras han encontrado eco en ustedes, si han tocado algo en su propio corazón, entonces compartan este conocimiento con otros. Escriban en los comentarios qué recuerdo de su propia madre han despertado estos pensamientos en ustedes. Y si desean que emprendamos juntos más viajes a las profundidades del alma humana, entonces suscríbanse a este canal, porque la verdad sobre nosotros mismos es el regalo más valioso que podemos darnos unos a otros.